Bueno, entonces dentro de los métodos numéricos para resolver problemas de optimización encontramos principalmente dos. Están los métodos de trayectorias, que como su nombre lo indica, se busca que la solución siga una trayectoria hasta alcanzar el mínimo de, de la función. Por ejemplo, otra vez si tenemos la misma función que hace un momento, cuyo mínimo está en el 0,0. Tenemos como parámetros x1 y x2, por lo tanto tenemos el vector de variables como x igual a x1, perdón, x1, x2, y nosotros generamos una solución aleatoria, por ejemplo, un individuo que esté en esta posición, que tendría como valores de sus parámetros algo similar a esto, con un x2 y un x1. Eh, Podríamos nosotros hacer a que convergiera poco a poco hacia el mínimo utilizando información de la función. Por ejemplo, uno de los métodos clásicos para resolver este tipo de problemas de optimización utilizando métodos de trayectoria es el descenso del gradiente. Es decir, nosotros podríamos actualizar los parámetros x del vector en la iteración t más 1, aprovechando información del gradiente, que recordemos la dirección de máximo crecimiento de una función, en este caso el inverso o el negativo del gradiente para encontrar la dirección de descendimiento. Entonces serían los parámetros del vector más, perdón, menos, en este caso el gradiente descendente, un factor de aprendizaje multiplicado por el gradiente de la función objetivo. Entonces en la siguiente, es decir, en la t, en la siguiente iteración el vector se habría movido, perdón, el punto en cuestión se habría movido en la dirección del mínimo. Y si repetimos esta operación del gradiente descendente una y otra vez, vamos a notar que se genera una trayectoria y el individuo, en este caso solución, se está actualizando conforme pasan las iteraciones y se va dirigiendo cada vez más al mínimo de la función. Y bueno, esto tiende a converger justamente en el origen, ¿no? Pero esto va a depender de que si es posible obtener información del gradiente o si es posible calcular el gradiente de la función y de otros factores como el factor de aprendizaje. Como Cerebro solamente utiliza un solo individuo y ese individuo lo va conduciendo a través de una trayectoria definida por el gradiente hacia el mínimo de la función, pero esto no siempre es posible porque en problemas muy complejos de optimización no es factible encontrar una solución del gradiente. Por tanto, se habla de otro tipo de algoritmos, que es el caso sobre el que recae la evolución diferencial, que son algoritmos poblacionales. Es decir, no solamente tenemos un solo individuo intentando dirigirlo por el camino que lo conduce al mínimo, sino que tenemos toda una población que interactúa entre ella y que se autoconduce todos a la vez hacia el mínimo, pero de forma conjunta, utilizando algunos operadores dictados por una heurística. En este caso, la heurística de evolución diferencial está basada en la evolución, en los mecanismos de la evolución. Evolución diferencial, entonces, es un método numérico poblacional que se basa en una heurística que tiene fundamento los mecanismos de la evolución. Entonces tendríamos otra vez, igual recordando el ejemplo de ese momento, esta función con un vector de diseño de dos variables. No tendríamos solamente un solo individuo que estuviéramos tratando de dirigir utilizando el gradiente o la información del gradiente para conducirlo al mínimo, sino que tendríamos toda una población de individuos creados aleatoriamente y cada uno de ellos cuenta con sus correspondientes valores para x1 y x2. Por ejemplo, este es el individuo 1 o el x1. Este es el individuo x2, x3, x4, x5 y x6.
nosotros tendríamos una población inicial creada aleatoriamente. Normalmente se hace en forma de una tabla, sería el individuo 1, el 2, el 3, el 4, el individuo 5 y el individuo 6. Y esos individuos tienen, pues, en este caso es un vector por cada individuo, que tiene dos componentes, sería x1 y x2. Bueno, tendría aquí ciertos valores que dictan dónde está ubicado cada individuo en la función, con sus correspondientes valores de x1 y x2. Tendremos algo así. Entonces, como les comentaba aquí, no se busca dirigir a cada uno de esos individuos de forma individual por una trayectoria, sino que a medida que pasan las generaciones, estos individuos se vayan mezclando entre ellos, aprovechando estas propiedades de la evolución, que sería primero la selección, luego debe haber una etapa de cruza, no precisamente en este orden, también la mutación y el elitismo. Utilizando entonces estas cuatro propiedades de la evolución, vamos a hacer a que estos individuos vayan convergiendo poco a poco, todos juntos, utilizando factores también aleatorios, hacia la posición donde se encuentra el óptimo de la función a medida que pasan las generaciones. Entonces aquí hablamos de generaciones, ya no de iteraciones. Tenemos la generación cero, que sería cuando se crean los individuos de forma aleatoria. Y conforme vamos avanzando en las generaciones, estos individuos se van dirigiendo hacia el óptimo, en este caso el mínimo de la función. Y así conforme van pasando las generaciones esto ocurre, hasta que llega un punto en que la mayoría se encuentra en el mismo lugar. En este caso sería el mínimo de la función para las diferentes iteraciones, perdón, para las diferentes generaciones. Este movimiento que realizan los individuos no está determinado aquí por el gradiente ni por ninguna otra información que proviene de la función, sino aplicando estas operaciones que son propias de la evolución. Que es, bueno, estos son genéricos, hay diferentes algoritmos evolutivos, pero en el caso que vamos a tratar aquí es el algoritmo de evolución diferencial y vamos a ver cuál es el pseudocódigo que utiliza evolución diferencial aprovechando estas cuatro operaciones, si lo quieren ver así, de selección, cruza, mutación y elitismo, para hacer a que la población converja hacia el mínimo de una función que queremos resolver.